No es para menos evaluar a nuestro planeta siendo el único lugar encontrado que es habitable. Pero ¿por qué sucede que únicamente nuestro planeta tiene vida? ¿Por qué somos tan especiales? Si queremos descubrirlo, tenemos que indagar en el pasado, desde colisiones de tamaños astronómicos, las primeras criaturas, extrañas formas de vida en la Tierra, en el océano y todos los impactos que alguna vez recibió esta. Y solo analizando cada uno de los detalles es que descubriremos el porqué de la creación de la Tierra. Bienvenido, porque esto es Danoris. El primer indicio o pequeña chispa de nacimiento de nuestro planeta lo tenemos hace casi 5.000 millones de años, y con una chispa nos referimos a la formación de nuestra estrella acompañante, nuestro Sol, emanando polvo estelar alrededor de este, el cual durante años y años dio paso a la formación de pequeñas rocas que eran unidas y formadas unas entre sí por la fuerza de gravedad ejercida por nuestro Sol naciente. Esto sí es un ejemplo de perseverancia, porque literalmente nuestro planeta y todos nosotros estamos formados de polvo de estrellas, roca y materia estelar. Para que hubiera un gran siguiente paso, tuvieron que pasar alrededor de 460 millones de años, logrando que toda esta concentración de materia estuviera formada en una bola caliente casi infernal, alcanzando temperaturas de 1200 grados centígrados, sin aire, solo vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, prácticamente todo lava líquida. Y si creías que solo pasaría a ser un proceso de tiempo, no es así, ya que la Tierra colisionó con un planeta de casi el tamaño de Marte. Este planeta es conocido, o más bien era conocido como Theia. Este impacto logró deformar por completo a la Tierra. Se impactó a tal velocidad que la Tierra se volvió por unos momentos totalmente líquida por el exceso de vibraciones. Pero al pasar de los años, la gravedad volvió a unir esto en una bola y quedando algunos restos espaciales alrededor del planeta, como si tuviéramos un anillo como el de Saturno. Estos escombros dieron el primer inicio a la formación de nuestra eterna acompañante, la Luna. La Luna estaba 17 veces más cerca de lo que está hoy de nosotros. Después de esto, entramos a un proceso de enfriamiento. Este proceso se vio acelerado por el impacto de estos dos planetas que hicieron que el planeta Tierra girara a tal velocidad que el día en ese entonces solamente duraba 6 horas. El planeta Tierra se mantuvo en proceso de enfriamiento alrededor de 600 millones de años antes de que la gravedad atrajera más meteoritos a la Tierra. Y no solo a la Tierra, sino también a otros planetas. Esto se debía a que la gravedad se comenzaba a ajustar en el sistema solar, por lo que todos los restos tenían que encontrar su lugar. Y es por eso que la Tierra recibió una lluvia de meteoritos, la cual no todo era desgracia, puesto que dentro de estos meteoritos venían partículas de sal y nada más y nada menos que pequeñas partículas de agua. Y te estoy hablando de partículas diminutas por cada meteorito, pero esta lluvia de meteoritos duró casi 20 millones de años, lo que provocó que se empezaran a generar charcos de agua, algo que le permitió a la Tierra acelerar el proceso de enfriamiento y crear una corteza o como una especie de costra que sanaba las heridas del exceso de calor, lo que le permitió mantener temperaturas de 70 a 80 grados centígrados, que aunque sigue siendo inhabitable, ya empieza a parecerse más a algo que conocemos. Pero antes de que te empieces a emocionar, ¿te acuerdas que la Luna estaba más cerca y que la Tierra estaba girando a una velocidad tan alta que el día solo duraba 6 horas? Y ahora, si la Luna controla las mareas y la rotación de la Tierra, el viento, ¿qué crees que suceda? Pues así es, una super tormenta de proporciones apocalípticas. 100 millones de años tuvieron que pasar para que esto empezara a tranquilizarse, ya que la Tierra disminuyó poco a poco su rotación y la Luna se alejó cada vez más. Es por lo que cada año los días duran más, puesto que la Tierra está bajando su velocidad y la Luna sigue alejándose. Después de toda esta tranquilidad, empezaron a brotar por el acomodo de sus placas diversos volcanes que salían a la superficie del agua y se acomodaban, dando paso a la creación de pequeñas islas que unidas formaban mini continentes. Empieza a sonar más a nuestro planeta y de repente otra lluvia de meteoritos. Pero así como unos meteoritos nos trajeron el agua,
Estos venían cargados de carbono, proteínas y aminoácidos del espacio, los cuales, gracias a nuestros mares, se entierran hasta el fondo del mismo. Esto, con la combinación de lo que ya existía en el planeta en algún momento de la existencia, estos generaron el primer indicio de vida. Eran organismos y bacterias unicelulares de tamaño microscópico. No olvidemos que esta vida únicamente estaba en las profundidades, pero hasta 300 millones de años más, estos se empiezan a acercar a la orilla de estos mares, creando los famosos estromatolitos, lo cual son asentamientos de bacterias cerca de las orillas. Estos son muy importantes porque son los primeros en pasar por el proceso de fotosíntesis alguna vez, por eso su cercanía al Sol, porque transformaban sus rayos en alimento, y de la escuela sabemos que viene después de la fotosíntesis, así es, la creación del oxígeno. Y el oxígeno, aparte de dar esa chispa a otros elementos para formarse como el hierro, también crearon la atmósfera. Una atmósfera llena de oxígeno, pero aún no es suficiente. Tienen que pasar alrededor de 2.000 millones de años para que éste recubriera a la atmósfera. Nuevamente, la luna se alejaba, el planeta giraba más lento y ya vamos en 16 horas al día. Durante este proceso, el núcleo del planeta empieza a unir todos los minicontinentes, creando uno gigante. Esta formación tardó alrededor de 900 millones de años. Luego, 350 millones de años después, el calor que emanaba del núcleo empieza a partir en dos a este supercontinente. Toda esta actividad no es de gratis, así que han salido más y más volcanes, emanando dióxido de carbono nuevamente. Este es absorbido por el agua y produce lluvia ácida. También, el dióxido de carbono no solo absorbe el agua, sino que también se absorben las rocas. Este recubrimiento de todo el planeta evitó que la luz del sol, o más bien el calor del sol, entrara. Es como si viviéramos en una nube total de polvo, pero cubierta de dióxido de carbono. 100 millones de años después, sin recibir calor, el planeta sufrió su primera edad de hielo, la más severa de toda su historia. Entre más hielo, más reflejaba la luz del sol. Por lo mismo, cada vez menos y menos calor. Se dicen que se tenían 3 kilómetros de altura de puro hielo. Era tanto que los volcanes que estaban dentro, porque el mismo núcleo de la Tierra es más caliente que el Sol, no podían salir, hasta que un día todo ese calor condensado en su interior empezó a brotar, y el dióxido de carbono, sin tener dónde ser absorbido por estar esta capa de hielo, empieza a cubrir sin límites la atmósfera, haciendo que la temperatura baje y empiece a derretir el hielo. Todo esto durante 15 millones de años. El agua deshielada y el sol empiezan a formar reacciones químicas que generan nuevamente el oxígeno. Ya para este momento, los días empiezan a durar 22 horas. Lo malo de todo esto es que paró por completo el proceso de la evolución para los que se acercaban a las costas, pero fue muy diferente para lo que se encontraba hasta el fondo de los mares, puesto que 110 millones de años después del deshielo, al estar las bacterias llenas de oxígeno, pudieron sobrevivir generando las primeras plantas y organismos unicelulares, pero ya de tamaños de gusanos o esponjas de mar, y los primeros insectos marinos. Y dentro de esos gusanos, un animal que ya contaba con una especie de espina dorsal, lo que daría pauta a la estructura ósea, estructura que tenemos hoy en día muchos mamíferos o algunos otros animales. Empieza un proceso de generación de vida exponencialmente, pero únicamente en el mar, ya que en el exterior la intensa radiación del sol no daba paso a la vida, hasta que el oxígeno se cruza con esta radiación y crea lo que es conocido como el ozono. 120 millones de años después, la capa de ozono ya es una realidad más espesa y un escudo protector que permitió la formación de vida en la Tierra, creando las primeras plantas y el primer pez de agua cercana a la costa. Uno de estos peces se desarrolla con la capacidad de poder salir del agua, y de aquí el pariente de todos los cuadrúpedos como nosotros, puesto que con la avanzada vida de plantas en el exterior,
encontró literalmente un paraíso para la vida terrestre, por lo que se van fortaleciendo y volviendo la Tierra un hábitat más sólido. Las plantas evolucionan en helechos y otros tipos de árboles, y ya en este punto incluso nosotros podríamos vivir. Pero los primeros en dominar la tierra sólida, aunque no lo creas, son los insectos. Pero insectos verdaderamente gigantescos, como de película, debido al exceso de oxígeno en la atmósfera. Escorpiones del tamaño de un león, especies de los mosquitos del tamaño de halcones o buitres. Pero es una especie de lagartija pequeña o reptil, la cual no dominaba para nada este hábitat, la que próximamente se convertiría en la generación dominante, ya que no hay quien se coma las plantas. Entonces existe una abundancia de compuesto orgánico muerto de todas las plantas que van cumpliendo su ciclo. Todo este proceso dura alrededor de 100 millones de años, y después de esto se crea un hábitat de semiputrefacción orgánica, y los insectos dejan de evolucionar en tamaños grandes, y esto hace que los reptiles empiecen a crecer poco a poco, y lleguen a tener incluso el tamaño de una vaca, aunque son totalmente herbívoros. Pero también empezaron a formarse algunos reptiles que ya tenían esa suscepción a ser carnívoros, y empezaron a comerse a la única especie que había de herbívoros. Y entonces, cuando todo empezaba ya a parecer a algo como una película de dinosaurios, nuevamente los volcanes vuelven a brotar en uno de los dos gigantes continentes que se habían formado, destruyendo la vida en uno por completo y dañando gravemente al otro por todo lo emanado dentro de la Tierra. Y cuando todo parecía que ya estaba empezando la vida nuevamente, se pierde desde mares y tierras, y el único sobreviviente son las algas. Este acomodo dañó todo por completo y duró aproximadamente 500.000 años. Fue como volver casi al inicio, y tuvieron que pasar 50 millones de años para que la Tierra se empezara a transformar nuevamente. Este acomodo dejó al famoso supercontinente llamado Pangea. La vegetación empieza a regresar, se empieza a recuperar la Tierra. Solo sobrevivió el 5% de todo lo que quedó de los primeros reptiles, y estos dan origen a los muy famosos y por mucho los que han dominado la Tierra por más tiempo, los dinosaurios. Estos reinaban la Tierra, pero esta seguía acomodándose durante 10 millones de años, dividiendo a Pangea y orillando a los peces a acercarse más a las costas. Y aunque muchos murieron por este proceso, puesto que existía otro ecosistema totalmente diferente en ese nuevo océano, es como si metieras a especies en el río que son del mar, se empieza a hacer la formación de todos los continentes a como hoy los conocemos. Cada que el planeta cambia, los sobrevivientes tienden a adaptarse y a cambiar, y es cuando nace el primer reptil marino. Y aún así, con todo este cambio, los dinosaurios seguían aguantando cualquier modificación que la naturaleza les hacía, hasta que tuvo que llegar un asteroide más grande que el Monte Everest. Este impacto fue de la magnitud de miles de millones de bombas atómicas, lo que desencadenó terremotos y tsunamis gigantescos. Los que sobrevivieron a la explosión y a todo esto morían de hambre, porque todo el planeta estaba hecho pedazos. Pero la mala suerte de uno es la buena de otro. Así como pasó con los insectos, los mamíferos, que también vivían ya en la época de los dinosaurios, pero al ser tan pequeños vivían escondidos bajo el cielo, y con la poca necesidad de alimento después del meteorito, y al ser tan pequeños, esta era la oportunidad para desarrollarse, y es así que los mamíferos se desarrollaron hasta el final de esta cadena que somos nosotros, los humanos. Pero creo que este video también nos puede servir de reflexión para entender que la Tierra está en constante cambio y que probablemente no estemos aquí en los próximos millones de años. Y quién sabe, a lo mejor otra especie aprovechará este nuevo cambio. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita. Muchas gracias y hasta la próxima.